Buenas tardes, bienvenidos a otro video del Instituto de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad vamos a hablar del Código Tributario, chileno, el cual tiene una historia bastante simpática. En el artículo 50 de la ley 11.574 del año 54, autorizó al presidente de la República para formar una comisión de técnicos que tuvieran por misión redactar un código tributario. Y esto hay que entenderlo dentro del concepto de la codificación del derecho, porque es bueno que exista un código cuando hay una rama del derecho autónoma, una rama del derecho que tiene sus propios principios y que tiene sus características particulares. Por lo tanto, era importante, dando la relevancia de la recaudación fiscal de un país, especialmente el de Chile, que hubiera una rama del derecho formal con todas sus características y que surgiera este código tributario que era necesario que lo desarrollara alguien que supiera. Y formó esa comisión y en el año 54 se formó, hizo un trabajo, presentó un proyecto en el año 56, en el año 57 se crea la Dirección de Impuestos Internos y entrega el proyecto sobre una base del trabajo de la comisión. En el año 58 se envía un mensaje al Congreso para la discusión del Código. Ahora, en el año 59 el presidente forma una nueva comisión de estudio que revisará el proyecto anterior. En el año 60 se crea una comisión que entrega el proyecto con 686 artículos tratando materias de fondo y de forma y de fondo. Perdón. Dado que el periodo presidencial expiraba el año 60, se recortó lo teórico y se dejó lo administrativo, penal y procesal y se llamó el Código Chico. En esa comisión de expertos la formó un caballero que falleció hace poco, el año 2016, bueno ya hace cierto tiempo ya, pero que yo lo conocí, era un gerente de Pricewaterhouse, cuando se llamaba Pricewaterhouse antes de que fuera PwC, don Jaime Ross, una persona bastante destacada, con bastante prestigio, que fue director del Servicio de Impuestos Internos y desarrolló este proyecto. Y aquí tenemos su imagen, don Jaime Ross, al tiempo que fue director del Servicio de Impuestos Internos. Una persona con una cultura bastante amplia y después fue asesor de distintos países. Don Jaime siempre nos contaba de que el código tenía un fondo teórico, muy teórico, bastante interesante, 686 artículos, el actual tiene 202, 203, y tenía una parte que era doctrinaria, una parte donde se definían conceptos como obligación tributaria, sujeto pasivo, sujeto activo, como si lo tienen otros códigos, por ejemplo el código peruano, que después de Chile don Jaime se fue a Perú y formó el código de Perú, código tributario de Perú, y también el código tributario de Nicaragua, por ejemplo. El código tributario de Nicaragua es bastante flaquito, son pocos artículos, pero tiene toda una parte doctrinaria que habla de la obligación tributaria, que se entiende por obligación tributaria, sujeto pasivo, sujeto activo, cosas que en Chile están en la doctrina, no están en el texto de la ley. Y quedó un código bastante operativo, como nos gustan las cosas chilenas, las cosas que funcionen, no nos dedicamos tanto a la reflexión, vamos a la parte de la acción, esa es mi opinión. Y se creó este código, que fue el Código Chico, que al final fue el que estuvo vigente hasta el año 74, que como las primeras medidas que hace la Junta Militar, emite el decreto ley, norma jurídica que en periodo de excepción constitucional, 830, donde da nacimiento al Código Tributario actual y que está en operaciones y que sigue teniendo el carácter de código chico. En realidad tomó casi lo mismo que venía anteriormente, hizo algunas modificaciones porque el código tributario era bastante operativo, bastante bueno. Y ese es el código tributario que hoy día tenemos, que partió con una inspiración bastante loable, pero terminó algo bastante operativo. La estructura del código tributario son 205 artículos, nada que ver con los 686 del proyecto original, con un título preliminar, con libros. En el título preliminar se establecen condiciones generales, habla de las facultades del director nacional, el artículo 6, algunas definiciones,
fundamental que el código tributario y todo código tenga definiciones, porque de esa manera acota el espectro del ámbito de la ley, de los términos que se van a aplicar en esa rama del derecho. Después viene la administración, la fiscalización, la comparecencia, cómo el contribuyente tiene que ir, situación que el Servicio de Impuesto Interno, digámoslo sinceramente, ha cambiado. Después vamos a estudiar el artículo 9, que es la presentación que hace el contribuyente, simplemente tiene que ser personal, y si no, con un mandato que solamente tiene que estar escrito, pero en realidad se le ponen más formalidades. De los giros, los medios de fiscalización, y después viene el título 2, lo que se podría llamar el derecho tributario penal, donde se establecen cuáles son las infracciones y los delitos, y establece las penas, principalmente las penas. Y el título tercero es muy importante porque es lo que se incorporó ya en el siglo XXI, que es el tema de los tribunales tributarios. Hasta antes de estos tribunales tributarios, quienes ejercían la, comillas, justicia tributaria era el director regional. Tenemos al director nacional de impuesto interno y está la distribución geográfica de los directores regionales. Estos directores regionales tenían la facultad de conocer los reclamos de los contribuyentes. Y los reclamos de los contribuyentes comúnmente eran por funciones que habían realizado los fiscalizadores, discrepancias que uno tenía con los funcionarios, y conocía el director regional. Ahora, este conocimiento era bastante particular porque los funcionarios del Servicio de Impuesto Interno siguen las instrucciones del director nacional y el director nacional emite instrucciones a través de las circulares que son obligatorias para los funcionarios. Por lo tanto, si un funcionario fiscalizador aplica una circular que en realidad está mala, porque puede haber motivos de distintas cosas que no es muy correcta la circular, el contribuyente alega. ¿Pero a quién le va a alegar? Al jefe, que a quien tiene que fallar con las mismas características que el funcionario. Por lo tanto, no había justicia tributaria. En ese sentido, solamente se aplicaba la normativa. Y este conocimiento de las reclamos de los contribuyentes por parte del director regional constituía un tribunal especial de primera instancia. Eso se cuestionó mucho y también, dicho sea de paso, el Poder Ejecutivo, el Servicio de Impuesto Interno depende del Poder Ejecutivo y en este caso el Poder Ejecutivo tenía funciones jurisdiccionales, por lo tanto había una contraposición de los derechos, de la separación de los poderes, algo que Montesquieu estableció hace mucho tiempo, y era un elemento para que se reconociera que en un país hay Estado de Derecho. Por lo tanto, era una situación totalmente anómala que perduró por mucho tiempo, hubo juicios, gente fue procesada, hasta que un abogado muy valiente se le ocurrió reclamar de un fallo, se fue a la Corte Suprema, hizo un escrito muy bueno y ganó el juicio declarando inconstitucional el fallo del juez tributario, porque argumentos que fueron muy de peso, la Corte Suprema lo tomó en consideración y de esa manera consideró nulo el fallo de ese tribunal y de ahí se establecieron muchos fallos nulos y fue importante acelerar el proceso de la justicia tributaria y la creación de estos tribunales. En realidad también se pedía porque la OCDE pedía que hubieran tribunales independientes y por eso que surgieron los tribunales aduaneros, tributarios aduaneros, los TTA. Y aquí en el libro tercero establecen todos los procedimientos para las reclamaciones. Y después, en el título final están las prescripciones. Muy importante. En el artículo primero establece una cosa muy importante que todo código, el ámbito de aplicación. Las disposiciones de este código se aplicarán exclusivamente a las materias tributarias de tributación fiscal interna que sean, según ley, de comparecencia al Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, lo que establece este código está claramente acotado para qué es lo que funciona. Y es un código que establece tributos, que los tributos se reconocen como impuestos, contribuciones y tasas, que es una diferenciación bastante clásica doctrinaria, porque la ley habla de tributos, que son todos estos que están acá. Los impuestos, contribuciones y tasas se diferencian según un criterio de beneficio, que los impuestos son tributos que paga el contribuyente, cuya retribución del Estado no se percibe en forma directa, sino que se diluye. Las contribuciones son
tributos que se pagan por el hecho de tener un bien. O sea, hay un beneficio directo. O sea, yo pago contribuciones de bienes raíces porque tengo el beneficio del tendido eléctrico y la urbanización y vivir en una ciudad. Y las tasas son derechos habilitantes, son como los derechos aduaneros, el permiso de circulación, podríamos definirlo. Y se habla de fiscalía interna, no de fiscalía externa. O sea, el Código Tributario habla de los impuestos internos. Por eso que el Servicio de Impuesto Interno se encarga de impuestos internos, de lo interno del país, lo que funciona dentro del territorio, no del comercio exterior. El comercio exterior lo ve el Servicio Nacional de Aduanas. Ahora, eso es súper importante, se recalca el hecho de impuestos internos y el tema de que lo que diga el Servicio de Impuestos Internos, dentro de la facultad del Servicio de Impuestos Internos. Sobre lo mismo, de la facultad del Servicio de Impuestos Internos, tenemos la ley orgánica de Impuestos Internos, establece que corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente. Por lo tanto, ahí se especifica el ámbito de ejecución dentro del país. Y son lo que establece esta ley general o cualquier ley en particular que dé facultades al Servicio de Impuestos Internos. Todo eso es el ámbito. Por lo tanto, al hablar de fiscalización nacional no se habla de rentas municipales, por lo tanto el Servicio de Impuestos Internos y el Código Tributario no tiene nada que ver con las patentes municipales, por ejemplo. Y se ha recalcado, este es un oficio antiguo, pero dice que no le corresponde al Servicio de Impuesto Interno la salida fiscalizar la salida temporal de maquinaria y herramientas de zonas francas. Y eso está establecido porque eso depende del Servicio Nacional de Aduanas. Después tenemos en el artículo 2 una norma muy interesante, muy importante, que habla de la remisión al derecho común. ¿Qué es lo que es esto? Pese a que el derecho tributario es un derecho autónomo, que tiene sus características, sí aplica criterios de otras normas, que eso es la norma de remisión, que es bastante sano, y expresamente está reconocido en este ordenamiento porque dice que el artículo 2, en lo no previsto en este código y demás leyes tributarias, se aplicarán las normas del derecho común, contenidas en leyes generales o especiales. Por lo tanto, si hay una norma, una situación que no está regulado por las leyes tributarias, se van a otras leyes. Por ejemplo, es importante que en el derecho se aplique el concepto claro de las palabras. En la ley de impuesto a la renta se habla, ley de impuesto a la renta, que es una ley común, dentro de este concierto de normas del derecho tributario, del concepto de domicilio, pero no se define. No se define en la ley de impuesto a la renta, en la parte de definición no está establecido qué se entiende por domicilio. Si no está en esa ley, nos vamos a la ley base del derecho tributario, que es el Código Tributario. En el artículo 8, ya vimos el índice, que están las definiciones, en el artículo 8 no está el concepto de domicilio. Por lo tanto, al no estar el concepto de domicilio, habría que ir a una ley que fuera de domicilio, una ley particular. Como no existe, nos tenemos que ir al Código Civil, y ahí sí está establecido cuál es el concepto de domicilio, artículo 59, y establece que es la residencia con el ánimo real o presunto permanecer en ese lugar. De esa manera, en materia tributaria, cuando se quiere entender el alcance del concepto de domicilio, hay que ir al Código Civil. Igual en materias procedimentales, el artículo 148 del Código Tributario remite al libro primero, el Código de Procedimiento Civil. ¿Qué se entiende por derecho común? Todos los restos de las normas, pero las más específicas son la Constitución, el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Penal, y otras más específicas, Código de Comercio, Código del Trabajo, y algún otro efecto, otra ley particular, alguna ley que sea específica de una materia. Un ejemplo de remisión, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán, del año 67, esto es un clásico. El contribuyente trata de desvirtuar los ajustes que el Servicio de Impuesto Interno realizó en su determinación de la renta líquida imponible basándose en asientos contables, diciendo que estos no son aplicables al derecho tributario. O sea, sumamente patudo, porque el Servicio de Impuesto Interno desvirtuó lo que decía el contribuyente analizando lo que había contabilizado. Y el contribuyente se defendió diciendo que eso era contable y no era tributario. Y ahí
la contrapartida es que en el artículo 38, los fundamentos, 38, el Código de Comercio establece que los libros contables dan fe o dan prueba de los actos de los comerciantes. Por lo tanto, el Servicio de Impuesto Interno se fue al Código de Comercio para aplicar un artículo de el ámbito de aplicación de la contabilidad como medio de prueba. Eso está en otro código, Código de Comercio, pero según la norma de remisión del artículo 2 del código, es procedente ocupar. El artículo 3 establece algo muy importante que es el ámbito de aplicación de las leyes. La ley que modifique, establezca o suprima impuestos tiene vigencia desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sale una ley publicada y modifica los impuestos, si fue publicado el 15 de enero, empieza a correr desde el 1 de febrero de ese año. Las normas sobre infracciones y sanciones se aplican a hechos ocurridos antes de la vigencia de la norma cuando exima penas o aplique una menos rigurosa. Ese es el principio pro reo que está en el derecho procesal y que es aplicable para muchas personas en todo el derecho. Si hay un procedimiento, me están aplicando un proceso, un contencioso, un juicio, una fiscalización, y estoy con una pena, o sea, mi pena ya está definida, pero viene una ley durante el proceso y establece de que esa pena es menor, esa pena, ese juicio, pese a que yo lo incurrí el delito entre comillas, en un periodo que la pena era mayor, como salió una pena durante el proceso que era menor, se aplica la pena menor, principio pro reo. Y las leyes que modifican los impuestos anuales empiezan a regir desde el 1 de enero del año siguiente al que fue publicado. Y se aplica para todos los impuestos que se pagan de ahí para adelante. Por lo tanto, si sale una ley en el año 2015 modificando los impuestos, se empieza a regir por todos los impuestos que se paguen a contar de enero del año siguiente. Y ahí hay una trampita, que yo no estoy de acuerdo, pero tiene como sentido. La ley de impuesto a la renta establece que los impuestos de un año comercial se pagan al día 30 del año siguiente. O sea, en el año 2019, todos los impuestos que se generan en 2019 se pagan a contar del día 30 de abril. Sale en septiembre una ley que aumenta la tasa de impuesto de primera categoría. Esa ley empieza a correr desde el 1 de enero del 2020. Pero ¿cuándo se pagan los impuestos del 2019? En abril de 2020. Por lo tanto, la ley dice que a contar se afecta a todos los impuestos que se paguen a contar de la fecha de publicación, como la fecha de publicación es en septiembre del 2019, empieza a tener efecto el 1 de enero del 2020 y el 30 de abril del 2020 se pagan impuestos, se aplica en ese abril del 2020, por lo tanto afecta a las transacciones que ocurrieron en el 2019, lo cual es sumamente injusto. Eso salió aplicado en el año 2001, donde se aumentó la tasa de impuesto de primera categoría y salió la ley 19.753, si no me equivoco, aumentó el impuesto de primera categoría y obligó a pagar impuestos en abril del año 2002 con la tasa aumentada por las operaciones del año anterior. Es una interpretación bastante particular, a mí no me gusta, no encuentro mucho sentido, no es el espíritu lo que está en esta ley, pero Impuesto Interno se lo interpretó y así se aplicó. Bueno, estas son las características más esenciales del Código Tributario, se podría estar hablando mucho más, pero esto es lo más esencial para empezar a conocer este impuesto. Por la atención prestada, muchas gracias.